Me llamo Mario, tengo, 22 años. Vivo en Villa del Parque, Buenos Aires y quiero entrar a Gran Hermano porque sé que tengo potencial para ganar. Sé que tengo potencial para darlo todo y para hacerme amigo de todos adentro de la casa y bueno, eso vociferaba el quinto entrevistado de la mañana. El psicólogo Jorge López Arenas, disfrazado de civil haciéndose pasar por el director, ubicado justo detrás del camarógrafo. Este último estaba sentado sosteniendo el trípode con una mano, filmando a los concursantes con deseos de ingresar a la casa más famosa del país. López Arenas estaba de pie detrás suyo, con una mano en su hombro, analizando detenidamente a todos los aspirantes a ingresar a la casa, totalmente incautos. Por cada oración que decía un concursante, el psicólogo decía unas palabras con una expresión muy seria al oído del camarógrafo. Este asentía y ambos seguían mirando al concursante que era de entre los únicos 10 que llegaron tan lejos y les faltaba poco para entrar a Gran Hermano, de entre otros 280 adolescentes deseosos de volverse famosos. Cuando el muchacho de turno terminó su casting final, sonrió y esperó sentado. Arenas lo miró serio, sin devolverle la sonrisa, y volvió a hablar a la oreja del camarógrafo. La realidad era que necesitaban a un solo chico. De una lista de 280 jóvenes que se postularon, 10 fueron seleccionados por la producción del psicólogo para que éste los viera y los analice personalmente para decidir cuál de ellos sería el afortunado. En realidad, no tan afortunado. Otra verdad era que quien participara de esta edición muy especial de Gran Hermano no se convertiría en famoso al salir de la casa porque sería todo muy diferente a lo usual en este reality show. El psicólogo Jorge López Arenas era un estudioso muy importante de la sociedad y cómo ésta influye directamente en cada persona, haciéndola perder su tan preciada individualidad. Cómo un grupo de personas toma a un individuo al azar en su grupo particular y cómo lo van transformando en lo que ellos quieren, era algo muy interesante para estudiar. Pero Arenas quería llevar su pasión por estos estudios al siguiente nivel. Como otros psicólogos estudiosos del comportamiento social, López Arenas quería pasar a la historia por demostrar a la gente a qué grado un grupo puede quitarle el individualismo a otra persona. Por ejemplo, el psicólogo Salomón Asch era uno de los modelos a seguir de Arenas. El Dr. Asch había hecho experimentos sociales para determinar esto que tanto quería demostrar Arenas. Un experimento del Dr. Asch había sido el siguiente. Puso a un grupo de supuestos desconocidos en un aula. La verdad era que no eran desconocidos. Todos eran actores excepto una persona que sí era una persona que solo iba a formar parte de un experimento científico por unos 10 minutos. Hizo entrar en el aula a un hombre con una bata. Este hombre colocó frente a todos un par de cuadros en los que había 3 líneas negras. Línea 1, 2 y 3. El tema era que el hombre con la bata le preguntaría a todos los presentes en el aula, uno por uno, cuál era la línea más larga. Y este no era de esos trucos de canales científicos de la televisión moderna en la que hacen experimentos así y las líneas a diferenciar por longitud son iguales por efectos ópticos. En el experimento de Asch, estaba extremadamente claro cuál era la línea más larga en cada uno de los 5 dibujos que mostró a todo ese grupo de supuestos desconocidos. La cosa es que el hombre con la bata preguntó uno por uno y los actores en el aula respondían siempre mal a propósito. El objetivo del experimento era descubrir si la única persona que no estaba actuando revocaría sus pensamientos naturales y diría la obvia respuesta correcta o si sucumbiría a la presión del grupo y respondería siempre mal, a propósito, como ellos indudablemente hacían. Al comienzo, el sujeto respondía correctamente pero luego se comenzó a acostumbrar a las respuestas erróneas de todos los demás en el aula y los imitó. Este era uno de los experimentos de Asch en el que demostró cómo se puede perder la individualidad, además de otros como el del elevador. Sin embargo, este experimento en particular atornillaba la mente de Arenas. Este quería realizar algo similar a lo que había logrado Asch pero llevándolo mucho más lejos. El psicólogo Arenas había sido específico. Estaba llevando a cabo un experimento en el que crearía otra edición de Gran Hermano pero en esta haría convivir a un grupo de actores con otra persona que sería alguno de los 10 que quedaron para ingresar. En esta edición, no habría público, la gente no podría ver el reality desde su casa. La casa estaría llena de cámaras, como siempre, pero la única persona viéndolo sería el psicólogo Arenas y todo su equipo. Ya tenían preparadas las instalaciones para verlos y todo. Arenas había gastado una gran cantidad de plata en este experimento entre la casa, las cámaras, el equipo, los métodos de trabajo y en pagarle a criminales de la ley para que mantengan todo en secreto. También tuvo que sobornar a algunos policías. Lo que estaba haciendo no era legal en absoluto.
Esta era una de las tantas razones por las cuales el público en general no podría televisar esta edición especial de Gran Hermano. También le tuvo que pagar a los actores para que convivieran un mes entero en esa casa. Sí, había gastado mucho. Por esto, él esperaba que su experimento rindiera frutos y así pudiera quedar en la historia y ganar una buena cantidad de fama y, más importante aún, prestigio. Arenas le pidió a su equipo de producción que, de los 280, escojan a 10 para que él evaluara. ¿Qué características necesitaba para que su equipo descarte a 270 personas? Primero y principal debía ser un hombre. Estos eran mucho más susceptibles que las mujeres y para este experimento necesitaba a alguien muy susceptible. Quería que descarten a todos esos machitos que hacen el casting diciendo que va al reality a ganar fama y que hace lo que el público quiera, creyendo el rey del morbo por traicionar a un supuesto amigo que conoció en un reality show. Necesitaba a alguien tímido. No de una manera extrema, pero sí alguno que no se atreviera a hacerse el canchero ni siquiera en el casting de presentación. Un hombre joven, no machito, tímido y de, más o menos, 21 años de edad. Arenas no tenía idea de cómo hizo su equipo para descartar a tantas personas con las pocas características que dio, pero así sucedió. Otro dato, no menos importante, era que quien ganara e ingresara de Gran Hermano para este experimento, creería que las personas alrededor suyo son realmente desconocidos que hicieron el casting y entraron. Creería que esta edición sería igual a las otras. Creería que el público en sus casas lo estaría mirando. Creería que todo sería tan aburridamente ordinario como siempre. Vaya que se equivocaba. Comenzó la mañana y el psicólogo, que como dije antes, se hacía pasar por el director de dicha edición de GH, evaluó al primero de los 10 que quedaron de los restantes 280. El primero no quedó, el segundo tampoco, el tercero tampoco, el cuarto tampoco y el quinto lo tenía ante sus ojos, pero no era lo que él precisaba. Disculpa Mario, pero no quedaste en Gran Hermano, que pase el siguiente. Dijo con voz de lástima el camarógrafo mientras Arenas miraba hacia atrás para ni siquiera observar a los ojos al muchacho que salía del estudio con una decepción gigante en su corazón. La puerta se abrió y un joven muy prematuro, que aparentaba muchos menos años de los que claramente tenía, ingresó sin sonreír, tratando de evitar cruzar su mirada con alguna de las dos personas frente a él. Miraba al suelo y era muy claro que estaba nervioso y que se moría de ganas por entrar en la casa. Se sentó en el banco y recién ahí miró directo a los ojos por un par de segundos al supuesto director y al camarógrafo. Arenas le devolvió la mirada de esperanza con un gesto serio. Bueno, mi nombre es Matías Jiménez. Tengo 22 años y vivo en Floresta, Buenos Aires. Quiero entrar a Gran Hermano porque, siento que puedo ganar, que puedo fortalecer mi imagen de alguna forma. Sé lo que tengo y con eso voy a entrar. Estoy seguro de que en algún momento, otro participante me va a gritar por cualquier cosa y, aunque sea tímido, voy a estar preparado. Planeo ganar o, por lo menos, llegar a una de las últimas semanas. Con esa última oración, los ojos de Arenas se encendieron y se pusieron más brillantes que la luna a las 2 de la mañana. Su audición venía siendo exactamente igual a las otras 5, con la única diferencia del nombre y de la calle donde vivían. Pero cuando dijo esa última oración, el psicólogo supo que él era el indicado y que él había sido un estúpido por no dar una característica a su equipo de producción para que ellos reduzcan el número de participantes a 10. Una característica que la notó en el muchacho que tenía adelante suyo. El ser conformista. Eso era lo que necesitaba. Un conformista. Un muchacho que haga la audición y diga: quisiera ganar, pero si no, por lo menos llegar hasta las últimas semanas. Ni siquiera dijo que por lo menos quería llegar a la final o a la semana antes de la final, sino que amplió y dijo quisiera llegar hasta las últimas semanas. Eso era un tremendo conformista y un chico tímido, con su edad y con su apariencia, con esta característica añadida, era justo lo que necesitaba. El casting había terminado y Matías Jiménez había sido el elegido. Luego de que el equipo de Arenas, haciéndose pasar por abogados del reality show Gran Hermano, firmara el contrato con Matías, le explicaron a este varias cosas que no sabía de antes de postularse y quedar para el reality. No le dijeron que era todo parte de un experimento que conviviría un mes con actores que se conocían porque habían estado leyendo sus líneas todos juntos, ni que ninguna persona en sus casas vería el programa porque no sería transmitido al aire. Lo que sí le dijeron era que habría menos participantes que en otros años. Eran 10 los integrantes principales de la casa, contándolo a él. También le dijeron que las eliminaciones y nominaciones no existirían en esta edición, sería todo muy distinto.
Este punto sorprendió a Matías porque este era uno de los puntos básicos más importantes del espíritu del programa. Se excusaron diciendo que planeaban hacer una edición especial y muy diferente a la de otros años pero igual de entretenida. Convencieron a Matías luego de unos minutos y, por último, le desearon buena suerte y que en 2 días ya ingresaría a la casa. La idea era que el muchacho firmara el contrato y una semana después ingresara a la casa mientras que el equipo de Arenas preparaba todo y las cámaras, pero este se entusiasmó tanto al conocer al sujeto ideal para su experimento, que adelantó todo y le dijo a las personas bajo su comando que en 2 días ya arrancaría todo. Día 1. Matías ingresó en la casa luego de pasar por el clásico desfile de la alfombra roja de Gran Hermano en la que una actriz se hizo pasar por conductora del reality show y comenzó a hacerle preguntas sobre cómo sería su juego en la casa mientras el próximo integrante caminaba a paso apurado por la alfombra, arrastrando su valija con ruedas negra. También, estaban las típicas niñas preadolescentes rodeando la alfombra roja, detrás de unas barras que no las permitían pasar para evitar que se abalanzaran sobre Matías. De todas formas, ellas no lo hubieran hecho porque el equipo de Arenas las llamó y las hizo ir allí para formar parte de un videoclip musical. Les ordenaron que gritasen cuando vieran a alguien pasar por la alfombra roja y Matías fue el único que lo hizo, creyendo a su vez que otras 11 personas ya habían pasado por allí puesto que la supuesta conductora que lo entrevistó antes de ingresar a la casa le dijo que ya estaban todos adentro menos él. Arenas era un maestro del engaño. Saludó formalmente a 11 desconocidos que serían sus compañeros de vida por un largo tiempo. Había 6 chicas y 5 hombres. Fue una bonita noche de presentación en la que conoció a todos y todos se presentaron. Incluso los actores mandaron un saludo a las cámaras a sus familias sabiendo que nadie los vería más que el psicólogo que los contrató. Matías imitó el saludo pero sin saber eso. Día 4. El experimento había comenzado. Arenas ya estaba fascinado. Los actores que contrató resultaron ser excelentes. Todos hacían sus deberes y seguían sus papeles día y noche. Por supuesto que gran parte del tiempo eran ellos mismos y hablaban entre ellos como si estuvieran en cualquier otro lado. Incluso, a veces, cuando Matías se iba a dormir una siesta y la casa quedaba en dominio de los actores, estos iban al cuarto del muchacho y confirmaban si estaba realmente dormido. Cuando sucedía esto, algunos actores aprovechaban para charlar sobre lo loco que era que estuvieran actuando para ningún público, y otros aprovechaban para acercarse a alguna cámara y preguntar a la misma sus incertidumbres sobre qué decirle a Matías. Al minuto de hacer la pregunta a la cámara, Arenas hablaba mediante la cámara en voz baja y le respondía todo a los curiosos. Había 2 micrófonos. Uno era el de sobra conocido, el que cuando usaba Arenas, colocaba una voz muy grave y distinta a la suya. Este micrófono permitía que sus palabras se oyeran en toda la casa y servía para cuando los actores cumplían con sus personajes en presencia de Matías y rompían un vaso o revoleaban colchones. El otro micrófono lo usaba para ocasiones como las que dije antes, en las que los actores olvidan sus líneas y deben confirmar con el psicólogo jefe cuáles son estas. El doctor Arenas les recordó sus líneas a varios de los actores, sobre todo a los principales. Entre los 9 actores que acompañarían a Matías durante el experimento, destacaban Ramos, un muchacho con un nombre extraño que en la vida real era bastante tranquilo y simpático pero que en la casa interpretaría al típico machito que a los pocos días ya tendría 2 novias y se pelearía con otros, Jimena, quien interpretaría a la típica puta del programa, una de las que se lanzaría a Ramos pero que ignoraría y despreciaría a Matías, Alina, quien sería una de las chicas tímidas con las que Matías se podría relacionar y con la que él coquetearía. Ella se haría la cercana a él pero nunca admitiría que son novios y le daría un solo pico, y Gabriel, el típico bromista simpático de la casa que usa sus chistes para decir verdades disfrazadas. Día 8. Ya se había avanzado bastante. Ya se habían hecho las primeras referencias al tema en la casa de Gran Hermano. Los actores ya habían hecho referencias que luego, varios días después, culminarían en el increíble desenlace del experimento macabro llevado a cabo por el doctor. La realidad era que Arenas no estaba realizando un simple experimento social, uno que días después de finalizar los noticieros puedan hablar de él libremente e invitar al psicólogo a dar entrevistas para explicar la metodología social detrás del mismo. Este era un experimento ilegal, muy ilegal. Era un experimento nada simple y nada moral. La realidad era que cuando esto terminara, el doctor y todo su equipo científico debería destrozar el laboratorio, incendiarlo, eliminar todas las pruebas de que alguna vez hubo algo allí e irse a otro país. Ya tenían todo planeado. Cada uno del equipo se iría a un país distinto.
Arenas fue el primero en escoger y eligió Suiza. Era parecido a Argentina y tenían chocolates deliciosos. La realidad era que deberían esperar a que pasen 40 años más o menos. Cuando estos hayan pasado y la vida de casi todos los involucrados en la psicología de este experimento estén moribundos y al borde de la muerte, lo revelarían. Cuando Arenas se halla a pocos meses de perecer, llamaría a una estación de televisión argentina desde Suiza, concretaría una cita prometiendo que lo que diría valdría enteramente la pena todo el viaje en avión y, sin mediar muchas palabras, le entregaría al periodista que fuera allí a verlo, todo el metraje que en ese momento estaban grabando, todo el metraje captado por todas las cámaras de la casa. El periodista se asustaría, lo insultaría, llamaría a la policía y, mientras lo haría, Arenas ya preparado, se cortaría la garganta sonriendo malévolamente. Era el plan de vida más perfecto que alguien pudiera tener luego de cometer actos tan diabólicos. Claro que esta idea de la revelación en el lecho de muerte no le caía bien a todas las personas del equipo psicológico. Algunos de los que estaban participando en ese momento del experimento, sin contar los actores quienes no tenían ninguna palabra con Arenas ni con su equipo excepto cuando se olvidaban sus líneas y una vez acabado el experimento, sabiendo que este no sería de conocimiento público hasta dentro de muchos años, vivirían sus vidas normales en Argentina. Eran más jóvenes que la cabeza maestra del experimento. Algunos incluso 20 años más jóvenes. Por esta razón hubo discusiones. Querían ser parte de algo importante, pero lo más lógico sería que quien revele las cintas del experimento sea la persona más joven involucrada, ya que, de esta forma los demás, por selección natural, ya estarían muertos para entonces. Pero Arenas se negó intermitentemente a eso. Era un dictador y como un tal, mantenía su postura firme y no resistía ninguna oposición. Es por esto que decidió amenazar con expulsar a los jóvenes psicólogos y ayudantes de laboratorio del experimento si seguían con esas ideas tontas. En 2 minutos, Arenas podía conseguir 4 reemplazos para cada uno. Ante estas palabras todos se quedaron callados ya que eran conscientes de que la oportunidad de participar en algo tan especial como aquello era única en toda la vida, así que decidieron aprovecharla teniendo en cuenta que quizás, en 40 años, sean arrestados por la policía y encerrados el resto de sus vidas. Valía la pena. La realidad era que el experimento no era social propiamente hablando, sino todo lo contrario. Se le llama experimento social y así se referían los integrantes del laboratorio, pero era todo menos humano. Era todo menos social. Era todo menos moral. La realidad era que el experimento era ver y saber hasta qué grado podía llegar a cambiar una persona para pertenecer a un grupo o, por lo menos, para no quedarse afuera de una subsociedad. Sí, no suena tan feo ni tan original tampoco, pero la forma en que Arenas lo planteó y la forma en que se llevaría a cabo, no era nada linda ni tampoco nada simple y vacío. La forma única que pretendía el psicólogo de ver cómo una persona podía cambiar a lo largo de un mes era de la siguiente manera. Los demás actores hablarían de algo con total normalidad, hablarían de sus experiencias haciendo ese algo como si estuvieran hablando de cepillarse los dientes, y presionarían a Matías para hacer ese algo como si lo estuvieran presionando para tomar alcohol por primera vez. Por si no lo descubrieron todavía, ese algo, era matar. El experimento, que ya había arrancado y ya estaba en un estado avanzado, consistía en normalizar un acto tan atroz y tan mal visto por la sociedad afuera de la casa de Gran Hermano como matar. Suena absurdo, suena estúpido e inverosímil. Eso creyó Arenas al principio, pero luego se lo replanteó. ¿Y si quienes lo normalizan son las mismas personas con las que está forzada a pasar un mes entero? ¿Y si las personas que le normalizan el acto de matar resultan no ser locos sino, algunas incluso, atractivas y simpáticas? ¿Y si durante todo el mes lo hablan tanto y tanto que el sujeto víctima del experimento termina por incluirlo como parte de la rutina de cada día? Esa era la hermosura del experimento y, principalmente, de Gran Hermano. En este reality, la gente debe pasar una enorme cantidad de tiempo con desconocidos, y con este reality uno puede tener la sensación de que hubo una guerra nuclear entre varias potencias mundiales y todos murieron, excepto quienes habitan la casa de Gran Hermano. Entonces, uno debe acostumbrarse a aceptar tal y como es a las personas que lo rodean, más sabiendo que son los únicos seres humanos con los que tendrá contacto por un largo tiempo. Nadie quiere pelearse con gente que puede ser la última en el mundo. Esa sensación única da Gran Hermano y esa sensación única iba a ser usada por Arenas para sus propios y oscuros propósitos.
La realidad era que cuando digo que el experimento ya estaba avanzado porque referencias ya se habían hecho con respecto a la temática del experimento social, me refiero a que ya se había hecho, durante el almuerzo del día 8, tal y como lo pautado para los actores, una charla grupal en la que se habló de esto. A decir verdad, en el almuerzo de este día, cuando todos comieron juntos como siempre, hablaron principalmente de películas, pero en un momento uno de los actores habló de una película de acción y llegó la charla al camino que quería. Cuando esto sucedió, el primero en hablar, obviamente, fue el actor que interpretaba al personaje más duro de la casa, al líder, ya formado 100% como esto. El típico personaje de líder de la casa habló sobre matar y sobre cómo, para saciar sus ansias, había matado a un vagabundo 2 días antes de ingresar a la casa de Gran Hermano. Al principio, Matías no lo tomó en serio y rió, pero luego otros actores se sumaron a la conversación y el chico se vio descolocado. Se pudo notar claramente por su rostro y en ese momento justo apareció Alina, la actriz que interpretaría el papel de la chica calmada que se interesa en el chico más tímido de la casa, Matías. Ella, que ya estaba sentada al lado de él, le codeó el brazo y le preguntó si la comida estaba rica, clamando que ella había ayudado en gran parte a prepararla. El punto de esto era que Matías sienta como incluso la chica que le gustaba y que parecía muy tranquila y relajada, veía una conversación sobre matar muy normal en su vida. Obviamente, Matías, como tímido que es y viendo la oportunidad de charlar con ella, le contestó y mientras ellos dos hablaban tiernamente como amigos pero tirándose miraditas especiales, de fondo Matías se estremecía confirmando que seguían hablando de matar. De a poco, él se iría acostumbrando a eso. Alina tomó de la mano al muchacho y le pidió que la acompañe guardando las cosas sobre la mesa y retirando los platos sucios. Mientras esto sucedía, Matías se vio tan distraído por el quehacer que cuando volvió a poner los oídos en alerta para escuchar de lo que hablaba el resto de la mesa y de los supuestos participantes, se percató de que habían vuelto a hablar sobre películas. El punto de esto era mostrarle que tan normal se iba convirtiendo para Matías el escuchar sobre matar que cuando se cambiaba de tema, él ni se percataba. Pero la verdad era otra. Los actores sabían que debían hablar sobre eso unos minutos y que, habiendo pasado más o menos 2 minutos de que Matías hubiera comenzado a lavar los platos, debían cambiar bruscamente de tema y volver a hablar de películas. Esto le daría a la víctima la sensación ya explicada, pero la realidad era otra. El doctor Arenas, otra vez, era un maestro del engaño. Los almuerzos de ese día en adelante, hasta el día en que se llegue a la fase 2 del experimento y también la última fase, serían todos exactamente iguales. Irían acostumbrando a Matías a oír hablar a las personas con las que vivía, sobre asesinar. Día 9. Estaba todo planeado muy cautelosamente. Como dije antes, la idea era que nadie, excepto los actores y quienes participaban del otro lado analizando y anotando los comportamientos de la víctima, supiera sobre el experimento. Todo estaba bien planeado. El doctor Arenas junto a su equipo de laboratorio llegaban al mismo todos los días a la hora promedio en la que Matías despertaba, en este caso, las 10 de la mañana. Y se quedaban hasta la hora en la que él mismo se iba a dormir. Recién cuando esto sucedía, podían ir todos a su casa, excepto Arenas quien dormía en el laboratorio. Su obsesión por su grandísimo experimento era tanta que no quería perderse un segundo. El laboratorio, que se hallaba en la misma gran instalación que la casa de Gran Hermano, estaba en una zona alejada del sur de Buenos Aires. Cuando Matías se iba a dormir y todos los psicólogos y ayudantes de laboratorio se iban a sus casas, salían todos juntos y recorrían unos cuantos metros hasta llegar a una autopista en la cual varios dejaban sus autos y, los que no tenían, eran aventados por los que sí tenían. El problema ocurrió cuando uno de los ayudantes más jóvenes dejó su auto sobre la acera por estar apurado y llegar tarde y, cuando volvió a la noche, un policía le dejó una multa. El ayudante ocultó la nota a todos los demás y no pagó la misma. Por esta razón, la noche del día 9, cuando volvían todos, el policía que hizo la multa esperó al muchacho y se encontró con casi 10 personas. Los increpó y la idea original del policía era arrestar al muchacho, pero luego pensó y razonó que era raro que tantas personas estén juntas a esas horas, por esos lugares y que todos los días estacionen sus autos allí. Por eso comenzó a hacer preguntas casuales, con aire de simpático pero encubriendo sus intenciones. Hizo más preguntas de la cuenta y los ayudantes de laboratorio mintieron casi en coro. Luego, el policía se fue. Por suerte, el tema no pasó a mayores, pero fue el primer desorden que tenían y un paso en falso en una operación tan delicada y bien pensada como esa, podía significar lo peor. Arenas consideró el expulsar al muchacho del experimento, pero hubiera significado más problemas.
Finalmente, las siguientes noches, decidieron estacionar sus vehículos a unos pasos de las instalaciones abandonadas que habían sido descubiertas por Arenas hacía unos años y en las que el psicólogo puso una buena cantidad de plata en remodelación clandestina sin pagar los impuestos pues todo era secreto. De esta forma, cuando los psicólogos salieran del laboratorio, estarían muy cerca de sus autos y no tendrían que caminar mucho ni levantarían sospechas. El único problema era que la tierra arruinaba los neumáticos de los autos, pero era eso o meter a policías en el experimento. Todos hicieron el sacrificio. Día 13. Por fin Alina y Matías se besaron. Fue a escondidas y por muy poco tiempo, pero vaya que hizo sentir bien a la víctima. Un poco de esclarecimiento entre tanta confusión. Además se podía notar cómo había cambiado su forma de pensamiento y cómo se había acostumbrado a escuchar conversaciones sobre asesinatos cometidos por sus compañeros de cuarto ya no solo durante el almuerzo sino también a la noche, en conversaciones random hechas antes de irse a dormir. Sin embargo todavía era la primer fase y a él no se lo había incluido en ninguna de las conversaciones. Eso vendría en la siguiente fase y faltaba muy poco para eso. Día 16. La fase 2 ya había comenzado. Como dije antes, la fase 1 se basaba en cosas simples, para ir calentando el humor y haciendo entrar en clima a la víctima. Presentación de personajes y conversaciones sobre matar pero sin incluir en ningún momento a Matías a la charla. Pues en el día 16 todo cambió y todo, en cierta forma, comenzó. Si bien Alina recién en el día 13 lo besó, comenzaron a hacerlo más seguido y se hicieron novios finalmente, un cambio de guión pero que no le molestó a Arenas. Durante la noche del día 14, ambos decidieron pasarse la cena y fueron solos a la habitación donde dormían junto a otros 3 compañeros. Estos, obviamente, estaban cenando así que estaban solos. Se besaron por poco tiempo y luego se sentaron al borde de la cama y comenzaron a hablar. La primera parte de la conversación fue bastante mundana y rutinaria. Alina hablaba mucho y Matías, que se lo notaba muy nervioso, permanecía con ese pensamiento sexual en su cabeza de creer que esa noche tendrían sexo aunque no sería así exactamente. Por esta razón, la muchacha, por órdenes del guión escrito por Arenas, habló de trivialidades para ir empezando a poner a Matías en su lugar y haciéndole saber que sería una noche de novios amistosos y no de amantes pasionales como esperaba y deseaba el muchacho. Cuando Alina vio que Matías comenzaba a comprender eso y a prestarle atención, ella lanzó la bomba que Arenas estaba esperando del día 1. Ella le preguntó si alguna vez había matado a alguien. Él vaciló y se descolocó. Miró a todos lados en la habitación y ambos se quedaron en silencio absoluto unos 40 segundos. Hasta antes de la pregunta se podía oír el bullicio proveniente de la cocina gracias a los concursantes que sí estaban cenando y cuando ella preguntó eso, Arenas, cual director de cine o maestro de teatro, hizo callar a todos los actores en la cocina con un mensaje que le dio a Ramos y que éste esparció hacia sus compañeros. Esto le daba a Matías una impresión de mayor confusión, de no saber qué era lo que realmente pasaba en esa casa. Una vez pasados los segundos silenciosos y tenebrosos, tal como era lo esperado, Alina se respondió su propia pregunta de una forma muy convincente y orgullosa de sí misma. Clamó haber matado a 3 personas. 2 de ellas, prostitutas drogadictas de la calle. Luego, ella explicó que no lo hizo, a diferencia de otros, por sentir asco por esa clase de personas como vagabundos o vendedores ambulantes, sino que por la simple razón de que era mucho más fácil matar a una persona de la calle que a alguien con propiedad y familia y personas que noten su ausencia. Matías estaba cada vez más choqueado y sintió ganas de vomitar. Cuando se percató de esto, Alina tomó su mano y le preguntó de vuelta, esta vez sonriendo y dándole un beso en la mejilla, si ya había matado a alguien. Todo lo bueno, todo lo malo, todo lo moralmente correcto, todo se disipó en el cerebro de Matías y este parpadeó una vez y le devolvió la mirada y la sonrisa a su novia. Él afirmó que había matado a una persona una semana antes de haber ingresado a la casa. Con estas palabras, todos se quedaron callados. Alina, Arenas y su equipo de laboratorio. Todos. El muchacho había abandonado toda su moral y todo en su cerebro mucho más rápido de lo que todos habían pensado. Hasta el momento, las reacciones emocionales y físicas de la víctima habían sido totalmente anunciadas y prevenidas por el psicólogo a cargo del experimento, pero esto no. Según sus cálculos mentales, Matías tuvo que haber seguido callado y Alina se daría cuenta de que nunca había matado a nadie y esparciría la palabra por toda la casa. Pero no. El muchacho mintió y dijo eso. De todas formas, lo que vino luego de esto, le sacó una sonrisa inmensa al psicólogo y a gran parte de su equipo.
Los dotes actorales de la actriz que interpretaba a Alina sacaron a todos del imprevisto. Ella improvisó y lo hizo de la mejor manera posible. Alina rió en la cara de Matías y este se sorprendió y la acompañó en las risas sin saber bien por qué lo hacía. Luego, ella dijo que podía ver en la cara de la gente cuando mentía, y él lo estaba haciendo. El muchacho insistió en que decía la verdad, pero Alina insistió aún más en que mentía y el chico, luego de un beso de la chica que no paró de reír tiernamente ni haciendo esto, terminó por admitir que era verdad que nunca había matado a nadie. Arenas festejó en voz alta e incluso abrazó a la asistenta que tenía más cerca para sorpresa graciosa de ella. Todo el equipo rió. La primer catástrofe había sido evitada. En el día 16 el experimento avanzó aún más que lo que había hecho hacía 2 días. Como dije, la fase 2 había comenzado. Durante la cena de este día, en la que todos los participantes de la casa estaban presentes, luego de 25 minutos de charlas triviales en las que, como siempre, Matías participaba muy poco, Ramos se levantó de su asiento y caminó sigilosamente por los alrededores de la mesa, con un aire cómico. Matías se intrigó pero decidió seguir comiendo, aunque luego se percató de que todos en la mesa sonreían calladamente, ocultando sus sonrisas con sus rostros y alternando su mirada entre Ramos y, justamente, él. Pasaron 2 segundos de esto y Matías supo que era el momento en el que el líder de la casa lo iba a molestar, a joder un rato. Tenía que pasar en algún momento. Por lo que estaba curioso Matías era por saber la razón por la que Ramos lo comenzaría a joder y luego razonó que lo más probable sería por su timidez. Unos brazos fuertes lo tomaron de las axilas y lo levantaron de su asiento. Ambos muchachos quedaron frente a frente y Ramos preguntó, en tono burlón a Matías, si alguna vez había matado a alguien. Toda la mesa estalló en carcajadas. Realmente eran buenos actores. Acto seguido de esta pregunta, la víctima desvió su mirada hasta Alina y esta sonrió e hizo un gesto tierno pero burlón al mismo tiempo, prácticamente diciéndole, ¿qué iba a hacer? ¿No contárselo a él? Por unos minutos, esa fue la escena de la cena. Ramos se corrió y casi que obligó a Matías a permanecer de pie mientras todos se turnaban para hacerle bromas. Ramos se reía en su cara y el que más chistes hacía era, obviamente, Gabriel, quien era el personaje típico del comediante de la casa. Matías se sintió ridiculizado pero, para no ser el mala onda ni nada parecido, sonreía tímidamente luego de cada chiste. No quería quedar afuera ni siquiera de su propio momento de bullying. Cuando esto pasó, Arenas supo que había elegido a la víctima perfecta. Día 20. Del día 16 al día 20 todo transcurrió de la misma manera. Desde el episodio de la cena donde Ramos reveló a toda la casa que Matías era virgen de matar y ya habiendo normalizado todo esto, la víctima estaba en la etapa donde no dejaban de molestarlo ni por un segundo. Día y noche, durante cena y almuerzo, siempre al menos 2 chistes hacían con respecto a él. Muchos decían, yo maté a una persona a los 10 años y él tiene 20 y ni lo hizo. Chistes que en otra situación, en otro contexto, quizás afuera de esta casa de Gran Hermano, no tendrían ningún sentido y serían considerados muy macabros, de mal gusto y estúpidos y falsos. Chistes como esos eran sufridos cada día por Matías. El muchacho aguantó todo con sonrisas hasta el día 18 y luego, cuando vio que las bromas no paraban por más que él se uniera con su buena onda, dejó de sonreír y simplemente marcharse de la habitación, la cocina o del comedor cuando las jodas iniciaban. Era un infierno y era justo lo pretendido por Arenas. Empujar a la víctima hasta el límite, empujarlo hasta el borde del precipicio hasta que quede acorralado y le queden solo 2 opciones, o tirarse al abismo o unirse a sus perseguidores. Y un muchacho como Matías decidiría, casi con total seguridad, unirse a los otros. Y eventualmente pasaría pero, para asegurarse de eso, Arenas permitió que las bromas continuasen hasta el día 20 mínimamente. Una cámara captó varias veces a Matías llorando en soledad en su habitación. En cuanto a su relación con Alina pues, continuó pero ya no se consideraban novios ninguno de los dos. Él tenía rencor para con ella y ella lo besaba y enseguida él se olvidaba de todo y disfrutaba por 10 minutos de los labios de otra persona hasta que el beso terminaba abruptamente y Arenas ordenaba a Ramos llamar a la muchacha. Entonces, Alina cortaba bruscamente el beso y se iba enseguida de la habitación, dejando nuevamente solo y lloriqueando a un Matías psicológicamente destrozado y hecho añicos pero todavía sin estar tan lúcido mentalmente como para, por ejemplo, darse cuenta que los besos de su amigo Vía no le hacían bien sino que empeoraban su estado ya precario. Día 25. El experimento debía finalizar enseguida. La idea era prolongarlo hasta el día 30 por lo menos pero hubo un grandísimo cambio de planes. Todo se estrelló.
todo empeoró. Primero, una de las actrices se puso triste y se compadeció de Matías. Durante la noche del día 21, luego de cenar y luego de que se hiciera la última burla hacia Matías, ella fue hasta su cuarto. Se creyó que lo iba a encontrar llorando en soledad, pero el muchacho ya había pasado por esa etapa y luego del día 20 las bromas fueron perdiendo gracia y disminuyendo. Quedaban rastros, pero ya no eran ni tan molestas ni tan comunes como en días anteriores. Esta actriz se acercó a su cama y se sentó al borde de la misma. El muchacho estaba durmiendo, por lo que todo el equipo de laboratorio ya se había ido a sus casas y el único que quedaba era Arenas. Este, por suerte, se había tomado un café nocturno, algo que no se hacía muy seguido pero que lo hizo ese día para festejar el cumpleaños de una de las ayudantes del laboratorio. Si no tomaba ese café, no hubiera estado despierto en el momento en el que la actriz lo despertaba al muchacho y comenzaba a decirle que el centro de todo era él y que era todo una farsa. Si no hubiera estado despierto, Arenas no hubiera podido evitar el fracaso de su experimento maestro y apresurarse al micrófono y decir, para toda la casa y con el tono muy grave, que todos debían ir al living. Continuó repitiendo esa frase tan fuerte que Matías no pudo escuchar lo que la actriz le dijo. Mientras gritaba hacia toda la casa, Arenas mandó un mensaje a la cocina, donde estaban desvelados los actores que hacían los papeles de Ramos y Gabriel respectivamente, y les ordenó que se llevaran a la actriz junto a Matías y que, como haciendo una broma, la sujetaran y la tiraran a un puff suavemente. Los muchachos fueron, la llevaron y Matías rió. Quiso ayudar para ser parte y unirse a los dos chicos que más lo habían molestado por el tema de nunca haber matado a nadie, pero ellos le dijeron que se quede ahí. Todos fueron al living al cabo de 10 minutos, Alina fue con Matías por orden de Arenas y se distrajo, y Gabriel, tomando a la actriz rebelde de la mano, se dirigió a la puerta de entrada de la casa y la empujó fuera de la casa. Arenas fue a recibirla fuera de la misma y la llevó, retándola verbalmente mientras ella le gritaba que lo que hacía no era humano, hasta el laboratorio. Arenas informó, cuando estuvieron todos en el living, que esa actriz rebelde había abandonado la casa por no soportar más el encierro. Todos rieron y bromearon al respecto por 10 minutos y luego pasaron a otro tema, mostrándole a Matías que a ellos no les importaba que la chica se hubiera ido, por lo que a él tampoco debía importarle. Arenas siguió retando a la muchacha diciéndole que le había pagado mucha plata por actuar en el experimento y que, como no lo pudo hacer, los siguientes días ella colaboraría con el laboratorio, siendo la asistente de él y de los demás ayudantes. Ella se opuso, pero luego recordó que ya había gastado todo el dinero que le otorgaron, así que terminó por acceder. Y segundo, gracias a uno de los psicólogos con un primo policía que encubría su experimento gracias a otro cheque otorgado por el maestro de la operación, Arenas se enteró de que el policía que le hizo la multa al muchacho asistente en el día 9, hizo de espía para la comisaría y había estado sacando innumerables fotos y grabando muchos audios. Los estuvo espiando desde ese día y ya había presentado todas las pruebas a la comisaría. Todavía necesitaban confirmar unos detalles con un juez y probar algunas fotografías. Cuando todo esto estuviera listo, obtendrían una orden de restricción y harían un allanamiento en el laboratorio y se enterarían de todo. Claro que esta información Arenas se la agradeció al psicólogo, pero decidió que no la sepa todo el equipo de laboratorio. Había dos opciones, ya que la redada policial era inevitable: finalizar el proyecto ahí e irse todos del país, o apurar el final del experimento y no revelarle la verdad a los asistentes del laboratorio y a los psicólogos para que estos decidan continuar y no irse. Finalmente, Arenas mintió a su equipo y cuando estos preguntaron la razón del cambio de planes, él explicó que era todo por culpa de la actriz renegada que seguía siendo la asistente de todo el laboratorio, llevando cafés y vigilando que nadie los estuviera viendo. El experimento finalizaría mañana, así que la noche del día 25, luego de confirmar que Matías estuviera durmiendo, Arenas convocó a todos los actores al living. Ellos oyeron sus palabras que decían que el final del experimento se realizaría mañana gracias a la actriz que casi le revela todo a la víctima. Los actores se sorprendieron y algunos se asustaron, pero todos accedieron a hacerlo pues, sinceramente, querían terminar lo antes posible con el proyecto y volverse a sus casas. Ya estaba todo preparado. Esa noche, luego de hablar con todos en el living, permitió retirarse a su equipo de laboratorio excepto a la muchacha que se rebeló, pues ella debía quedarse día y noche en el lugar, al igual que Arenas. Todo el equipo se fue a sus casas sin saber que, muy probablemente, al día siguiente, todos serían arrestados. Pero al psicólogo jefe no le importaba, él solo quería exponer su experimento y, a decir verdad, se sentía bien. No tendría que esperar 40 años para exponerlo.
Pasaría un buen tiempo en la cárcel, pero valdría enteramente la pena. Arenas observó dormir a la actriz revelada y sacó una jeringa de su escritorio en el laboratorio. Le había puesto suficiente morfina y adormecedores como para que la muchacha se quedara inconsciente un día entero. Habló con Ramos y Gabriel y les dijo que vayan a la puerta de entrada de la casa. Estuvieron esperando 10 minutos y luego abrieron la puerta. Estaba Arenas de pie allí con una expresión de nerviosismo sujetando en sus brazos a la actriz. Gabriel se asustó y creyó que estaba muerta. Estuvo a punto de gritar a los demás actores que escapasen todos de allí porque el psicólogo había enloquecido, pero entonces este habló y le explicó al personaje bromista que estaba sedada e inconscientes para que mañana puedan usar a ella para el ritual de despedida del experimento. Ambos actores se tranquilizaron y Arenas les ordenó que escondan a la chica todo el día de mañana hasta la noche, cuando se haría el final. Luego, sin saludarlos ni despedirlos, se fue. Día 26. Las velas eran lo único que encendía la habitación. Estaban ubicadas alrededor de la misma mesa donde habían cenado hacía 40 minutos. Sobre esta, se hallaba el cuerpo viviente de la sedada actriz que casi le revela todo a la víctima y arruina el experimento. Todavía no se había despertado. Habían pasado la tarde convenciendo a Matías de que, como era virgen de matar, qué mejor que hacerlo por primera vez allí, en Gran Hermano. Alina fue quien lo convenció, de lejos, la mejor actriz de todos los concursantes. Cuando el muchacho seguía negándose y negándose diciendo que prefería hacerlo afuera de la casa, Alina tuvo sexo con él y lo ablandó figurativamente. Ramos le propuso hacer una especie de ritual y que nadie lo molestaría nunca más ni dentro ni afuera de la casa. La psicología y la mente de Matías no resistió a tanta presión y finalmente, se unió a sus perseguidores. Todos los actores estaban ubicados al costado de la mesa con el cuerpo vistiendo prendas negras. Lo ideal hubieran sido túnicas, pero como se adelantó el ritual final del experimento no las pudieron conseguir y simplemente se pusieron jeans oscuros y camisas negras. Matías ingresó a la sala y lo primero que vio, antes que las velas, antes que el cuerpo que tendría que asesinar, fue a Alina. Si ella no hubiera entrado a la casa, si una actriz como ella no hubiera tenido tanto talento para la actuación, si ella no hubiera sido tan entregada a un trabajo como ese a punto de vender su cuerpo, el experimento no se hubiera podido lograr y habría fallado por completo. El muchacho caminó con pasos lentísimos hasta el altar y se quedó de pie allí, con la cara pálida y la boca bien abierta. Fue recién cuando vio a la persona que debía apuñalar. La cara de la mujer sobre la mesa estaba tapada, así que Matías no sabía que era la misma actriz que le habló esa noche. Si se hubiera enterado de que era ella, habría sido muy sospechoso y quizás lo hubiera tomado como una señal para no hacerlo. Alina se acercó a él, le dio un beso en la mejilla, sacó la mano al aire que tenía en la espalda y dejó ver que tenía un cuchillo afiladísimo en ella. Extendió el elemento punzante y se lo entregó a Matías, quien abrió la mano casi instantáneamente, con la cara todavía muy confundida. Su cuerpo quería hacerlo pero su mente no. Viendo a Alina era obvio que su cuerpo ganaría y finalmente ganó. La muchacha susurró la palabra hazlo al oído de su novio y luego volvió a ponerse en fila con los demás actores. Matías se subió a la mesa, puso sus piernas a los costados del cuerpo y quedó arriba del mismo, en cuclillas, con la mano extendida a punto de apuñalar a la actriz revelada. En el laboratorio, todos estaban expectantes para ese momento. La idea original era que justo cuando él estaba por apuñalar a la muchacha, todos los actores que estaban en línea con sus ropas negras, gritaran, ¡alto! Entonces él pararía y ellos le explicarían todo lo que estuvo pasando el último mes. Pero, Arenas sabía muy bien que la historia no iba a terminar así. Su equipo, sus asistentes y los actores creían que con solo pararlo verbalmente él, justo a punto de liberar todo, iba a bajar el cuchillo y escucharlos atentamente. Arenas sabía muy bien que lo que ganó al obligar a los actores a que insulten al muchacho fue hacerlo furioso y, como sabía que era tímido, él guardaría todas esas emociones bien adentro de su corazón y se juntarían con todas las veces en las que en primaria, secundaria o en la universidad incluso, alguien lo insultó. Incluso en la calle. Los tímidos son los que más explotan y los que viven toda su vida con un solo propósito: el liberarse en algún momento. ¿O acaso es casualidad que los asesinos en serie más famosos de los últimos tiempos resulten siempre los típicos antisociales en el colegio? La psicología criminal era muy curiosa y también muy repetitiva. La puerta del laboratorio se abrió de un golpe y un escuadrón de 6 policías ingresaron a los golpes al lugar.
Arenas oyó música clásica en sus oídos y se quedó allí, con los ojos pegados a la pantalla, viendo a su creación soltar todas esas emociones guardadas durante tantos años. Todo su equipo y sus asistentes gritaban, clamaban ayuda y decían que estaban equivocados. Un policía agarró de los brazos a Arenas y le gritó preguntándole qué era lo que veía. El doctor, con los ojos todavía pegados a la pantalla, dijo que estaba viendo a una persona renacer. Matías descendió violentamente su mano con el cuchillo de punta hacia el tórax de la mujer acostada cuando una mano lo tomó del brazo. Era la mano de Alina y el muchacho frenó en plena acción. Quedó con el brazo empuñando el cuchillo a pocos centímetros de perforar el pecho de la nueva víctima. Alina justo iba a comenzar a hablar y a decirle al muchacho que todo había sido un experimento, una farsa. Haciendo esto, Arenas se hubiera quedado boquiabierto y hubiera sentido ganas de matar a esa actriz con sus propias manos. Aunque él le había dicho a los actores y a su equipo que era exactamente así como debía pasar, nunca creyó que de verdad lo frenarían en pleno acto de renacer. Por suerte, la historia terminó de la forma que el psicólogo quiso. Fue todo Comenzó Alina, pero de pronto la mujer sobre la mesa despertó, levantó su cabeza, extendió su mano, se quitó la bolsa de su cabeza y, al ver a un chico sobre ella con un cuchillo a punto de matarla, gritó agudamente. Como en un acto de reflejo, el brazo de Matías bajó todo lo que pudo bajar y apuñaló justo en el medio del estómago a la muchacha, quien no hizo más que intensificar sus gritos. Arenas comenzó a reír histéricamente mientras el policía lo esposaba y lo empujaba contra la pared. Matías apuñaló a la muchacha por error la primera vez, pero luego lo hizo por puro placer. Se descargó años y años de haber soportado pura mierda. Un insulto tras otro, tras otro, tras otro. Una apuñalada tras otra, tras otra. Cada gota de sangre cayendo del cuerpo de la muchacha representaba cada vez que lo llamaron virgen o estúpido o antisocial. Ramos se abalanzó contra el muchacho y ambos cayeron de la mesa hacia el suelo. Cuando cayeron, Ramos se golpeó su cara y quedó con la nariz sangrando. Matías le apretó la nariz sangrando con las uñas, tomó el cuchillo y le hizo un delicioso corte en la garganta. La orgía de sangre iniciada en la casa de Gran Hermano solo había comenzado y, ante todo esto, Arenas reía y continuaba clamando que la gente, dentro de 30 años, lo vería como a un dios contemporáneo. Él creó el amor entre Alina y Matías, él creó el odio que ese muchacho comenzó a tener y lo fomentó hasta tener este desenlace. No había duda alguna, el ganador de Gran Hermano era ni más ni menos que Arenas. Él era el nuevo Gran Hermano. Él era el nuevo gran hombre. Él era el nuevo Dios.